Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Vamos a comenzar entonces esta sesión de presentación del informe del reporte sobre desarrollo industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el marco de las actividades del seminario del ALIX que venimos desarrollando, empezando con la academia para estudiantes que se desarrolló los primeros días de la semana y del fin de semana porque empezó el sábado, y el seminario del ALIX que vamos a desarrollar los días jueves y viernes aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le voy a pasar la palabra a Guillermo Castella Lorenzo, que es el representante de ONUDI aquí en México, para que nos dé una introducción, y posteriormente Fernando Santiago, que trabaja en ONUDI en Viena y es parte del comité científico del ALIX, va a hacer también una presentación propiamente del informe. Posteriormente, Federico Rocha, que viene de la Universidad Federal de Río de Janeiro, va a hacer comentarios sobre este informe. Bueno, le paso la palabra entonces a Guillermo Castella Lorenzo. Perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Como lo ha dicho la presentadora Gabriela, mi nombre es Guillermo Castella Lorenzo, soy director regional de la Organización de Naciones Unidas de Desarrollo Industrial aquí en México, representante en México y Centroamérica. Me ha pedido mi colega de Viena que hiciera una pequeña representación aquí, por ser la representación aquí en México, y yo quisiera hacer un poco unas palabras introductorias de un poco de lo que es la ONUDI y lo que hacemos la ONUDI aquí en México y en la región. Como el nombre lo dice, obviamente somos de desarrollo industrial, pero básicamente nos basamos en varios pilares, que es la política industrial, o sea, asesoramiento en la política industrial, la promoción de inversiones, la promoción de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y de alguna forma tenemos en cuenta también la competitividad de las empresas o de la industria en un mundo en el cual se basa en términos de desarrollo desde el punto de vista de estándares ambientales, de estándares de calidad y de mejora de la competencia a nivel internacional. Uno de los lemas o el motor que nos mueve es un poco el desarrollo de industrial sustentable e inclusive. Sustentable en el hecho de que es económicamente sustentable, pero también ambientalmente sustentable e inclusive en cuanto a no quedar o no dejar a nadie detrás de este desarrollo, e incorporar a todos los componentes de la cadena de valor. Un punto que quería recalcar es, como ustedes saben, estamos en una época en que los países han firmado lo que llaman los Objetivos de Desarrollo Sustentables al 2030, Agenda 2030. No sé si están al tanto de eso, pero son casi 17 objetivos con unos 240 indicadores en el cual los países en el año 2016 firmaron como un compromiso para alcanzar esos objetivos para el 2030. No voy a ir en detalle en todos esos, pero hay uno que es el que nos involucra directamente, que es el número 9, en el cual se habla de infraestructura, innovación e industrialización. Ese 9, no sé si fue casualidad o no, pero queda justo en el medio, equidistante a los otros 16, porque de alguna forma vincula a todos los demás objetivos de desarrollo sustentable del 2030, desde cambio climático hasta manejo de recursos, hambre cero, aguas, etc. O sea, creemos y estamos profundamente convencidos de que la industria es el motor de desarrollo más importante que existe en el mundo actual. Lo que nos aboca ahora aquí es un informe, el informe anual de desarrollo industrial, en el cual este año está dedicado a la demanda de bienes manufactureros y un poco con un capítulo muy especial a la innovación tecnológica o con énfasis en la innovación tecnológica. Es un informe, nuestro colega Fernando Santiago lo va a decir con más detalle, pero es un informe que se hace cada 2 años en diferentes temáticas. Quisiera decirles que estamos en un momento crucial para este tipo de informes,
no solo en México, porque tenemos ahora nuevas autoridades probablemente a partir del 1 de diciembre, sino en América Latina en general y en el mundo. Porque hay dos grandes temas que están sobre la mesa y que preocupa a todo el mundo, inclusive los países más pobres como los países más avanzados o de economías medias como la mayoría de los países latinoamericanos. Uno de los temas que está sobre la mesa es la industria del futuro o la industria 4.0, como le dicen algunos, o la industria digitalizada. Eso es un tema que preocupa, está preocupando a México, nos consta, y está preocupando a muchos países. Algunos porque van a recibir de alguna forma ese tipo de tecnologías avanzadas y no saben cómo lidiar o cómo comportarse frente a los cambios que va a haber en mano de obra y en calidad de la mano de obra y en cualificación de la mano de obra, como también afortunadamente un desplazamiento de una mano de obra no cualificada. Y por otro lado, para los países manufactureros o con una industria como tiene México, por ejemplo, va a ser un problema porque va a afectar su capacidad de competitividad. ¿Qué quiere decir eso? Es que ya la competitividad de los productos no está basado solamente en tener los recursos a mano o tener una mano de obra más barata, etcétera, etcétera. La competitividad de todos los productos manufactureros de aquí en más es basado en cómo es la incorporación de tecnologías adecuadas que permitan reducir los costos de producción, manejar la energía, manejar los recursos y manejar incluso la materia prima. Esa es la competitividad que va a existir de más en más. Otro gran tema que está separado pero que también está ligado es lo que nosotros llamamos economía circular. Creemos, estamos convencidos, ¿no? Prácticamente convencidos que la industria tiene que ir por ahí. Tiene que ir en una forma eficiente de producir bienes y servicios de una forma que minimice o elimine el desperdicio de los recursos naturales o de los recursos de materias primas, energía y demás. Con esos dos puntos, dos pilares, una industria de tecnología que está avanzando a pasos agigantados y el concepto de economía circular que no es puramente ambientalista, sino que es de competitividad y de subsistencia para la producción manufacturera mundial, es que el informe que estamos haciendo del 2018 de alguna forma enfoca en esas dos direcciones. No quiero detenerlos más. Yo estoy aquí en México, cubro la región. Cualquier duda o problema que tengan en los casos que es mexicanos, a las órdenes. Y dejo entonces en manos de mi colega Fernando para que vayan en los detalles del reporte, que es lo más interesante. Gracias, buenas tardes. Gabriela, muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación de un informe que es, como decía Guillermo, es un informe, una publicación que generamos cada 2 años dentro de la UNUD, que es, de hecho, es la publicación más importante en términos de productos de investigación de la organización. Y cada uno de los números o de las ediciones de este informe aborda diferentes aspectos de desarrollo industrial. Y bueno, ustedes los verán ahí, no pienso leerlas, nada más platicarles rápidamente las diapositivas. Básicamente lo que hemos hecho en los últimos años es estudiar, ¿no? Y creo que es algo muy interesante de este informe, no solamente es que permite a nosotros como organización generar productos de investigación, sino también nos permite trabajar en colaboración con otras entidades y con organizaciones de investigación y analizar temas que son de interés, que tienen una trascendencia desde el punto de vista del desarrollo industrial. Y tradicionalmente lo habíamos hecho de una perspectiva de oferta, ¿no? En términos de energía, de generación de empleo, de cómo la ciencia, tecnología e innovación contribuye al desarrollo industrial. Y obviamente eso genera ciertos debates sobre temas que estaban básicamente vistos desde el punto de vista de la oferta. Y a la hora de escoger el tema para el número 2018, nos dimos cuenta que había que cerrar el ciclo, había que cerrar esa perspectiva de desarrollo industrial, no solamente en términos de cómo se ofrecen mayor cantidad de bienes y servicios, sino cuál es la importancia de la demanda, digamos, en dos vertientes, ¿no? El sector industrial como proveedor de bienes y servicios que dan un beneficio a los consumidores, pero también los consumidores tienen una dinámica que permite que el sector industrial genere esa actividad que va a, digamos, en ese
ciclo que voy a presentar un poco después, digamos, esa dinámica virtuosa de desarrollo, de provisión de bienes y servicios, pero también de consumo, ¿no? Y entonces, obviamente, la idea es cómo impacta a la vida cotidiana, pero cómo el comportamiento de los consumidores incide sobre la dinámica de desarrollo industrial. ¿Ya? Entonces, un poco para que veamos del lado de la oferta, y cada vez uno puede escuchar esta cuestión de desindustrialización, ¿no? Si uno ve desde el punto de vista de la oferta, tomamos, digamos, dos indicadores tradicionales, la participación de las manufacturas en el Producto Interno Bruto Mundial y la participación de la manufactura en el empleo. Si uno ve una dinámica a largo plazo, y esos son datos que se generan a través de digamos, los Estados miembros dan la información, UNUDI es quien se encarga de recopilar la información, poner las bases de datos juntas. Si uno ve la participación de la manufactura dentro de la producción total, uno ve una tendencia decreciente, ¿no? Digamos, a precios corrientes, y también ve una tendencia decreciente en la posición del empleo, ¿no? Si ustedes dan cuenta, partimos de, digamos, niveles del 19%, caímos hasta 15% alrededor en términos de la participación en el producto, y una pérdida aproximadamente de 4 puntos porcentuales en lo que es la participación en el empleo, ¿ya? Y eso es, digamos, mucha de la discusión a veces, ¿no? Eso es un esquema de desindustrialización que se observa a nivel mundial. Si uno empieza a pensar, digamos, no solamente es en términos del producto y del empleo, sino el sector manufacturero genera también una actividad, digamos, en términos de productividad. Y si ustedes comparan el sector manufacturero con digamos, el valor agregado real por trabajador en el total de la economía, uno verá que en realidad hay una tendencia creciente en la productividad, pero lo que es interesante ver es que el sector manufacturero tiene una tendencia mucho más rápida, ¿no? Entonces, en términos de productividad, ¿no? En términos de la capacidad de generar bienes y servicios por unidad de trabajador, el sector manufacturero, si ustedes se dan cuenta, es mucho más dinámico que el agregado de la economía. Y ahí ustedes verán esa diferencia entre el sector manufacturero y la economía, lo que les decía, los requerimientos para generar valor agregado por trabajador son menores en el sector manufacturero o el sector industrial, ¿ya? Uno sabe, y la gente, sobre todo ustedes que están en este campo de innovación, se dan cuenta que hay siempre un debate. El sector industrial es un sector que es responsable de una gran cantidad de las innovaciones, ¿no? En generación de bienes y productos cada vez mejores, ¿no? Como siempre decimos, si ustedes voltean alrededor, verán que muchas de estas cosas no podríamos estar sentados aquí si no hubiera un sector manufacturero, un sector, ¿no? que genera ese tipo de actividades. Pero lo que nosotros quisimos traer ahora en términos de la demanda es que si uno toma la dinámica de precios agregados, por ejemplo, en términos de la participación del sector manufacturero dentro del producto, una vez que considera uno el cambio en los precios, verán que no es necesariamente decreciente, sino que en realidad hay un flujo o una tendencia creciente, lo cual está diciendo que en términos de la capacidad del sector industrial, manufacturero, para poder generar riqueza, digamos, una vez que considera uno el cambio en los precios, y vamos a ver en la siguiente gráfica, es esa tendencia a desindustrializarse en realidad esconde cosas mucho más interesantes, ¿ya? Si uno compara los niveles de precios, en el cambio de niveles de precios entre la economía agregada y el sector industrial, podrán ver que la diferencia, ¿no? Los precios de los bienes manufactureros tienden a crecer mucho más lentamente que el conjunto de la economía. Y eso lo que nos da es una idea de que los precios relativos de las manufacturas respecto a otras actividades económicas viene descendiendo. Entonces, eso es básicamente un indicio de que la productividad y la capacidad de generar productos que son mucho más baratos, ¿no? Y eso solamente lo podemos ver cuando uno empieza a entender la dinámica de demanda y de precios en la economía, ¿ya? Entonces, un primer mensaje del informe es esta idea de el sector manufacturero es importante no solamente desde el punto de vista de la oferta, sino también en términos de generar bienes y servicios que son cada vez más baratos, ¿no? Que
con el tiempo, con ganancias en productividad, con cambio tecnológico, con innovación, esos productos cada vez se hacen más accesibles a un mayor volumen de personas, a un menor costo. ¿Ya? Ahora, si uno lo ve también desde el lado de la demanda, en términos de qué hace el consumidor como motor o para motorizar la actividad industrial, ¿ya? Como comentaba Guillermo, es importante entender que hay que cerrar ese ciclo, ¿no? Hay muchos factores, incluso en términos de la Agenda de Desarrollo Global, que dependen de que efectivamente logremos cerrar ese ciclo entre oferta y demanda y bajo qué condiciones ese consumo permite que el sector industrial genere una dinámica positiva de crecimiento, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es que en realidad hay una dinámica de un círculo virtuoso en donde a medida que aumenta el ingreso disponible se genera una mayor capacidad para demandar productos, ¿ya? Digamos, cada vez ir reemplazando productos de menor a mayor calidad, que eso en términos económicos también lo podemos documentar, ¿no? Y esa mayor capacidad de consumo o de consumo de productos cada vez más sofisticados va a generar un incentivo, ¿no? A invertir, a generar innovación, de manera que la diversidad de productos que se generan en la economía, el número de industrias que se generan en la economía va aumentando, ¿no? Y eso genera también, además, con el cambio tecnológico, como decíamos, un abaratamiento relativo de los productos manufactureros que permite que una mayor cantidad de consumidores tengan acceso a esos productos. Entonces, hay un cambio en la variedad de productos, en el volumen de productos, y eso genera, obviamente, una dinámica de ingresos. Y eso va, digamos, se puede tomar como un flujo circular, ¿no? de demanda que crea una oferta y, obviamente, los ingresos disponibles. Y obviamente ya empezamos a pensar en cuál es el tipo de políticas en términos de distribución de ingreso y cómo generar articulaciones entre el consumo y la oferta de productos manufactureros. Ahora, lo que nosotros hemos visto también es que, digamos, podemos caracterizar de dos maneras la demanda. Una demanda que tiene que ver con el consumo en los países, ¿no? Y una demanda que proviene del exterior, que se refleja a través de las exportaciones de productos. Lo que vemos es que la importancia de la demanda doméstica ha venido, digamos, descendiendo, sobre todo en países altamente industrializados. Lo que vemos es que a medida que los países se industrializan o se desarrollan, la importancia de la demanda doméstica tiende a caer como motor de la actividad industrial, mientras que países con ingresos o niveles de desarrollo relativamente menores, la demanda doméstica tiende a ser mucho mayor, en términos de la dinámica que incide sobre el sector manufacturero. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, una de las ideas que tenemos aquí es que en la medida en que se mejoran los ingresos disponibles, a medida que el ingreso por persona aumenta por un nivel de desarrollo, eso va generando un excedente que también cada vez es destinado a un mayor número de exportación. ¿Ya? Lo vemos en esta otra gráfica, donde lo que vemos aquí es la importancia del mercado externo, la demanda externa, y si ustedes se dan cuenta, del lado derecho de la esquina, las economías asiáticas, que tienen un crecimiento muy dinámico y una ganancia en los niveles de ingreso per cápita, tienden a ser países en donde la importancia o la orientación exportadora explica de una gran proporción la dinámica del desarrollo industrial. ¿Ya? Y que además, bueno, genera ingresos que permiten mantener el balance de pagos. Y si se dan cuenta también lo que vemos es que una variable importante es que la exportación de bienes con un mayor contenido tecnológico genera también un mayor volumen de ingresos en términos proporcionales, ¿no? Entonces, de esa forma empezamos a ver tanto la importancia de la demanda interna como la demanda externa. ¿Ya? Entonces, bajo condiciones adecuadas, ¿no? Lo que vemos es que efectivamente la demanda tiene un efecto que puede generar este círculo virtuoso que acaba de describir, ¿no? Este es un segundo mensaje, pero como decía bien Guillermo, lo que sabemos es que para poder hacer este flujo sustentable tenemos que considerar otro tipo de factores que no solamente son de competitividad, de productividad, sino del medio ambiente, ¿no? O sea, el crecimiento económico, la actividad industrial tiene impacto sobre el medio ambiente
y lo que vemos es que la dinámica de crecimiento que hemos observado en los últimos años nos está llevando a alcanzar límites o incluso superar los límites en donde la naturaleza o los recursos naturales tienen esa capacidad de recuperación. Entonces, eso hace, digamos, preguntas muy importantes en términos de cuál es el espacio que tenemos o qué tipo de consumo es necesario promover para poder mantener una cierta dinámica de crecimiento, pero dentro de límites aceptables en función del medio ambiente. Y lo que el informe documenta es importante también identificar de que la dinámica de consumo de productos cuya producción o cuya impacto sobre el medio ambiente es cada vez menor, ¿no? Y lo que llamamos los bienes de consumo, los bienes ambientales, ¿no? Que son aquellos productos que tienen una menor incidencia sobre el medio ambiente. Si lo que se dan cuenta es que si bien hay una cierta dinámica positiva de los bienes, realmente son muy pequeños todavía en función del comercio global. Alrededor del 7% son bienes que se consideran son sustentables, ¿no? O son un poco más amigables con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, un tercer mensaje del informe es importante también cuestionar en qué medida los patrones de consumo o las dinámicas de consumo se ajustan a lo que tenemos como limitantes en un sistema cerrado que es nuestro medio ambiente, ¿no? Y obviamente conviene tener una discusión, ¿no? Para gente que ustedes están trabajando en investigación, en qué medida se puede avanzar en esa dirección. Y un último mensaje que quisiéramos compartir con ustedes tiene que ver con el tipo de políticas. El tipo de políticas que pueden llevarnos, por una parte, a generar lo que decía Guillermo, este balance entre objetivos de crecimiento, objetivos económicos, con objetivos de inclusión y con objetivos de medio ambiente, de sustentabilidad ambiental, ¿no? Y lo que vemos es que si uno analiza desde el punto de vista de la demanda, y mucho de este análisis lo que parte es sobre la demanda como un factor que promueve innovación, ¿no? Si lo trasladamos a una dinámica industrial, lo que veremos son dos maneras de ver la demanda. Una demanda que puede estar dada, en donde los gobiernos no tienen ninguna incidencia, que llamamos estructural. Por ejemplo, piensen ustedes en la demanda por bienes exportados. Ustedes realmente no pueden incidir mucho sobre esa demanda, pero sí pueden incidir digamos, pueden de alguna forma incidir trayendo información, generando capacidades para hacer mucho más calidad, mucho más competitivos, pero incidir sobre la demanda como tal es difícil. Entonces uno incide de manera indirecta. Hay otro tipo de variables donde se puede actuar a través de compras públicas, por ejemplo, promoviendo marcas que reconocen aquellos bienes que son con mayor sustentabilidad o que generan un mayor acceso. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, estudiábamos el caso de compras públicas que favorece una proporción de empresas pequeñas y medianas donde los dueños o la gente que dirige el proceso son mujeres, ¿no? Entonces, hay una dinámica en donde también la actividad del sector público puede ser importante, ¿ya? Eso es un poco lo que les acaba de platicar, ¿no? A través de etiquetas, a través de estándares de calidad, es como uno puede incidir, ¿no? Sobre la actividad industrial. Y nosotros verán, por ejemplo, nosotros analizamos el caso de México con el desarrollo del mercado de genéricos, ¿no? Donde hay una cierta demanda que permite, una política que permite al consumidor adquirir bienes que le dan una cierta impacto positivo sobre su salud, pero a un menor costo, pero cuidando también que la calidad de los productos sea la adecuada. Entonces, nuevamente, este es el cuarto y último mensaje del informe, ¿no? Que hay una capacidad del Estado y del sector público para intervenir de manera que encontremos este balance entre objetivos de desarrollo puramente económicos, empleo, productividad, competitividad, con empleo de sustentabilidad ambiental y con criterios de inclusión, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los cuatro mensajes. Hay mucho más en ese documento que ustedes ven aquí, pero son los cuatro mensajes principales que quisiéramos transmitir. Y ya para cerrar, si quieren, un poco también para favorecer la discusión en el contexto de México y América Latina, lo que quisiera simplemente presentar algunos ejercicios. El informe, en general, es un informe que está ubicado en una dinámica global. Entonces, no hacemos un análisis sectorial específico o por países, pero en este tipo de eventos tratamos de presentar algunas cifras
que permiten generar una discusión, trayéndola un poco más cerca a la realidad de donde estamos presentando el informe, ¿no? Entonces, muy rápidamente, lo que vemos en el caso de México y América Latina es que efectivamente hay una cierta dinámica de caída, ¿no?, de la importancia del sector industrial, incluso en términos de precios constantes, ¿no? En el caso de México hay una cierta dinámica un poquito más fuerte o digamos, el sector industrial puede ser un poquito más resistente que el resto de la región. Ustedes verán el cambio, ¿no? Pero lo que sí observamos es que finalmente el cambio en los precios relativos de las manufacturas, lo que les decíamos, este abaratamiento en los productos manufactureros tiende a ser, digamos, se cumple en el caso de México y de América Latina, ¿no? Ustedes ven ahí. Ahora, ¿qué pasa con las fuentes de demanda, ¿no? Hemos hablado de la demanda doméstica, la demanda externa. En el caso de la región, también vemos que la demanda doméstica tiene que ser muy importante en países como Brasil, por ejemplo, ¿no? El 91%, digamos, de la demanda industrial tiene que ver con el consumo local. Vean, Argentina, México la importancia de la demanda doméstica tiende a ser mucho menor, no solamente que países como Brasil, sino el promedio de América Latina, ¿ya? Y entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿de qué manera se traduce esto en ingresos para las industrias locales, ¿no? Entonces, si ven aquí, nuevamente, lo que observamos aquí es que el 53% de los bienes, estos son cifras 2011, un poco atrasados, pero son, digamos, datos que podemos comparar. No siempre estamos en posición de tener los datos más recientes, ¿no? Quiere decir que de la demanda total de bienes que exportan, digamos aquí, por ejemplo, el 53% genera ingresos para la economía mexicana, ¿no?, que está por debajo del promedio de América Latina, muy por debajo de Argentina y Brasil, pero lo interesante es que si eso lo traduce uno en términos de ingreso per cápita, un poco para poder compensar por el tamaño de los países, lo que verán es que México, si bien se beneficia, el volumen de exportaciones de México es tan alto, ¿no?, si bien ese 53% es menor en proporción a otros países, verán que el efecto por el volumen de exportaciones que tiene México le permite tener un ingreso interesante. Pero también lo que vemos y lo que decía Guillermo es que si México fuera capaz de incrementar ese valor agregado local dentro del margen de exportación, el ingreso que podría atraer, digamos, la renta que podría capturar de sus exportaciones de bienes manufactureros podría ser mayor. Y obviamente eso también se aplica para la región, ¿no? Y obviamente aquí los estudios de CATS y demás, en donde uno explica el desarrollo diferencial en la especialización productiva, ¿no? México y otros países de América del Norte que están más enfocados a un modelo de ensamble, maquiladora, y de países del sur donde está más enfocado a bienes, recursos naturales, ¿no? Bueno, uno podría empezar a preguntarse cómo cambiar esa situación, ¿no? Digamos, hay un potencial que no se ha capturado, ¿no? Y obviamente lo que verán es que, con esto voy a concluir prácticamente, verán que en términos de largo plazo, básicamente la capacidad de añadir valor localmente ha venido en descenso, lo cual nos habla también, si ustedes recuerdan la gráfica inicial de la importancia del sector manufacturero, o sea, ahí podemos empezar a tener, no quisiera yo extraer conclusiones concretas, pero es, digamos, básicamente elementos de cómo este tipo de análisis nos puede generar algunas otras preguntas para gente que como ustedes están estudiando la región. Y entonces, nada más para cerrar, ¿no? Efectivamente, la región de América Latina, al igual que otras regiones, se beneficia de la dinámica de desarrollo del sector industrial, donde se tiene acceso a productos cada vez más baratos, con una mayor calidad. La dinámica del sector industrial tiende a caer y obviamente lo que vemos es que hay un potencial importante para poder generar valor y beneficiar de capturar rentas más elevadas de una participación en mercados de exportación. Y con esto, bueno, yo quisiera simplemente cerrar y agradecerles por su atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces, Fernando, por plantearnos las propuestas, una visión diferente de la importancia del desarrollo industrial, ya no desde el lado de apoyar a las industrias nacientes o las industrias que recién están comenzando.
o que necesitan ser fortalecidas, sino más desde el lado de cómo estimular la demanda y desde ese lado posicionar a la industria como un sector con un papel importante, y particularmente en el caso de México, donde la industria sigue siendo un sector muy importante en términos de su contribución al PIB y su contribución al empleo. También están los temas que planteaba Guillermo más desde el lado de cómo enfrentar los cambios a nivel internacional en el sector industrial, con manufactura 4.0, Internet de las cosas, 3D, etcétera, etcétera, y cómo todo eso va a traer seguramente cambios en términos de impactos en el empleo, pero bueno, cómo podemos ver esos impactos mirando más desde el lado de la demanda y no solo desde la oferta. Yo igual creo que todavía hay que seguir dando apoyos a algunos sectores industriales desde el lado de la oferta, pero me parece que combinar ambas dimensiones de análisis me parece fundamental. Bueno, le damos la palabra entonces a Federico Rocha para hacer algunos comentarios sobre el informe. Bueno, primero, yo quería agradecer la oportunidad. Yo voy a intentar hablar portuñol, que es lo que puedo hacer. Yo he leído el relatorio y me ha gustado muchísimo. Y todavía creo que tengo que leer un poco con más atención, porque creo que la temática es de las más relevantes que podemos ter en este momento. Yo creo que la inclusión de la demanda en los temas de desarrollo productivo es fundamental. La demanda y la productividad son las dos grandes fuerzas de cambio estructural, y no sé exactamente por qué los economistas tienden a olvidar la parte de la demanda. Entonces, lo que voy a hacer aquí es intentar situar un poco cómo yo creo que sería un abordaje por el lado de la demanda y las consecuencias que tiene para América Latina. Me ha gustado muchísimo que tú hayas puesto un poco del tema de América Latina. Yo no utilizaré números, pero un poco del conocimiento que tenemos sobre la industria de América Latina y sobre la especialización de América Latina en recursos naturales. Bueno, yo creo que más o menos lo que hacéis es, de un lado, tenéis la producción industrial que está dirigida a la demanda y que con una alta elasticidad renta de la demanda crea posibilidades de expansión industrial. Esto sería una fuerza para un ciclo virtuoso y después de esta fuerza, lo que pasa es que la demanda siempre por un producto siempre empieza con alta elasticidad renta. Con el tiempo, la elasticidad renta baja. Como la ley de Engel. La ley de Engel dice que la demanda por los alimentos tiene una elasticidad renta por abajo de 1. Entonces, la demanda por los alimentos crece menos que la renta. A medida que la renta crece, la demanda por los alimentos crece menos. En el relatorio tiene algo con respecto a esto. Lo que pasa es que esto ocurre con todos los bienes, no solo con alimentos. Y por ejemplo, la demanda por textiles. La demanda por textiles, si tú paras para mensurar a lo largo de muchos años, baja con respecto a la renta. Cada vez es un percentual más pequeño de la demanda familiar. Y por ahí va con todos los bienes. Entonces, tú siempre tienes que generar nuevos productos
para mantener el círculo virtuoso. Por un lado, la productividad, los ganos de productividad bajan el precio, posibilitan la difusión y mayor equidad. Por otro lado, tú necesitas para la expansión industrial otro sector que tenga elasticidad renta por encima de 1. Bueno, yo creo que vosotros, está en la bibliografía, vosotros conocéis la Saviotti y Pica. Ellos hacen 3 trayectorias. Una trayectoria es que hablan de 3 trayectorias para los productos. Una trayectoria es la trayectoria eficiente, que está basada en crecimiento de la productividad. Otra trayectoria es de diferenciación de producto y la última trayectoria de la diversificación de los productos, la creación de nuevas industrias. El argumento de Saviotti es que si tú no tienes diversificación, tú estarás en una trampa, la trampa del crecimiento de la demanda más pequeño que el crecimiento de la renta. Entonces, es este el tema. Entonces, tú tienes que constantemente crear nuevos sectores. Y nosotros no entramos en trampas. La economía mundial no entra en trampas como esta porque siempre posibilita la creación de nuevos productos, de nuevas industrias. ¿Vale? Entonces, yo creo que este es parte del argumento del relatorio y yo creo que es muy bonito. Y un poco que es un poco como veo el desarrollo tecnológico y el desarrollo productivo de las economías modernas, siempre creando nuevos sectores. Entonces fue la industria del automóvil, la industria del ordenador, la biotecnología, la industria 4.0, que todos tienen muchas perspectivas, algunos entran como insumos, otros, pero todo esto es creación de nuevos productos con elasticidades rentas más altas que uno. ¿Vale? Y por el otro lado, tú dejas otros productos que continúas produciendo, pero con elasticidad renta más pequeña que uno. Es así que se hace la dinámica y, por un lado, la productividad permite la expansión equitativa de los productos. Por otro lado, nuevos productos crean la posibilidad de la expansión de la economía. Es más o menos así que funciona, pero hay algunos problemas para América Latina. Y antes de los problemas para América Latina, yo tengo un poco de un pasado marxiano y voy a utilizar un poco de Steindl. Steindl tiene un libro que se llama Maturidad y Estagnación del Capitalismo Americano y que a mí me gusta muchísimo. Y en los capítulos 3 a 5, él habla de las formaciones oligopolísticas. Hay 2 tipos de formaciones. También habla de las industrias competitivas, pero yo las he dejado, pero 2 tipos de formación oligopolística, una formación oligopolística de productos homogéneos y una formación oligopolística de productos diferenciados. La formación oligopolística de productos homogéneos tiene un problema. Es que las 2 tienen el mismo problema. Es que tú tienes que generar demanda para que el potencial de acumulación de capital pueda efectivarse. Siempre, por eso es marxiano, porque tiene un problema de superproducción. Siempre hay un problema de subconsumo. Hay un problema de subconsumo. Entonces, ¿qué pasa? Que para expandir la industria genera ganancias y para expandir, y las ganancias necesitan de inversión, pero tú no tienes demanda para dónde poner la inversión. Entonces tienes que salir para fuera de los países y esto es el camino de la internacionalización del capital. ¿Por qué? Porque los productos son homogéneos y las industrias de productos homogéneos tienen una trayectoria tecnológica de
proceso, no tienen una trayectoria tecnológica de innovaciones de producto. Por otro lado, tú tienes los oligopolios diferenciados, que sí tienen innovaciones de productos y son capaces de generar innovaciones de productos y no padecen tan fuertemente de los mismos límites de acumulación que están dados por los oligopolios homogéneos. Básicamente, este es el argumento de Steiner. Aún así, Steiner es muy pesimista. Vosotros perdonadme, pero yo estoy en un momento muy pesimista también. Entonces, yo creo que el pesimismo será un problema en esta exposición. Bueno, ahora yo me voy a acercar a otros dos autores, Carlota Pérez y Raúl Prebisch. De un lado, Carlota Prebisch tiene un artículo que, bueno, yo creo que ha sido muy polémico, pero a mí me gusta mucho. Por lo polémico. Y me gusta mucho por lo polémico porque ella dice, bueno, nosotros estamos en una trampa, pero no es esta trampa que está ahí. Dice que estamos en una trampa porque nosotros de América Latina, nos hemos especializados en productos de industrias de proceso y no de industrias de montaje, ¿no? de assembly, de ensamblaje. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo? Pero tenemos que aprovechar estas oportunidades. Pero ella no habla sobre esto, pero yo sí. Estas oportunidades son low income elasticity. Entonces, nosotros, y esto nos lleva a Prebisch, porque estamos en la trampa del balanzo comercial. Entonces, porque yo preferí poner la ecuación de Prebisch y no la de Tillow, pero podría ser la de Tillow. A mí me gusta Prebisch, yo he puesto Prebisch. Entonces estamos en una trampa comercial y no tenemos, ¿por qué? Porque nuestra especialización está en los recursos naturales. Los recursos naturales son industrias homogéneas, de productos homogéneos. Nuestra trayectoria tecnológica es de innovaciones de proceso, no es una trayectoria tecnológica de innovaciones de producto. Entonces, tenemos muchas dificultades para hacer el círculo virtuoso de creación o de entrada en nuevas industrias. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades de realizar innovaciones de producto o innovaciones radicales de producto que permitan ingresar en sectores de alta elasticidad renta de la demanda. Claro, además, y todavía no tenemos problema con esto, hay el tema de la industria 4.0. Está ahí, yo he puesto, pero todavía no ha llegado, yo creo que no ha llegado aquí, no sé en México, pero sí ha llegado, bueno, ha llegado, todavía está llegando. Los problemas de desempleo de la industria 4.0 todavía no lo tenemos. Las consecuencias no, pero la industria... todavía ha llegado a la industria, pero los problemas de desempleo todavía... El desempleo yo veo Brasil, el desempleo de Brasil no es el desempleo de la industria 4.0. Todavía viene. Todavía viene. Entonces tenemos problemas más grandes todavía, lo que me permite ser pesimista, ¿vale? Que es lo que me ha gestado es ser pesimista. Siempre fui optimista. Siempre fui optimista, pero me ha cambiado. Ahora ha cambiado todo. Entonces, este es el problema de la industria. Viendo la América Latina por el lado de la demanda. No solamente por el lado de la productividad. Hay problemas por el lado de la productividad. Podemos crecer mucho la productividad de América Latina. Todo esto hay problemas. Pero por el lado de la demanda, nosotros estamos en una trampa. Y la trampa es que estamos especializados en industrias de productos homogéneos y que tienen dificultades de innovar en producto de manera radical. Así, vale. Bueno, al final,
esperabas que tú fueras a hablar de la política industrial, pero no habías hablado de la política industrial. Bueno, pero yo voy a hablar con tus... Sí, ya termino, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo algunas de las intervenciones que están descritas en el report. Y yo lo que pondría es que estas de Framework Condition, yo direccionaría a sectores más intensivos en recursos naturales. Yo creo que son prescripciones que están más hechas para estas industrias que ya tenemos capacitación. Y dejaría a las demás industrias un desarrollo que ahí yo veo un papel importante para el sector público, que es promover la demanda de alta calidad. La demanda que permita ingresar en estos sectores de alta elasticidad de la demanda. Y claro, el instrumento que proponéis, el Public Procurement, compras gubernamentales, yo creo que es lo mejor que hay, porque permite la interacción y la troca de experiencias entre sector público y sector privado, y traer conocimiento, el flujo de conocimiento entre los agentes es más intensivo. A mí me gusta muchísimo y yo estaría proponiendo una política industrial con estas dos piernas para países latinoamericanos. Pero claro que siempre tenemos problemas en América Latina y tenemos un presidente así. Gracias. Bueno, entonces, antes de darle la palabra a Fernando para que nos ponga el toque un poco más optimista, porque en verdad se está planteando una nueva propuesta que posiciona de mejor forma la importancia de la industria que ha estado tan golpeada, sobre todo con los gobiernos neoliberales. Nosotros estamos un poco más optimistas, ¿no? Pero bueno, de todas formas, antes de darle la palabra final a Fernando, quería ver si no había algún comentario, alguna reacción, alguno de ustedes que quisiera hacer algún comentario. Sí, adelante. Si te puedes presentar, por favor. Gracias. ¿Eso es con cable? Ah, no, esto es aquí. Hola. Uy, muy fuerte. Soy Daniel Goya de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y quería hacerles un comentario y algunas preguntas que van tanto a Unido como a la mesa abierta. Me encuentro muy buena y muy bienvenida esta postura en la demanda, porque si uno piensa en las prescripciones de política neoclásicas o también las más estructuralistas, evolucionistas, siempre van a la oferta y la demanda se ha dejado de lado por décadas. Y ahí me gustaría comentar que creo que la demanda es importante no solo para la industria, sino que para muchos otros sectores. Yo estoy trabajando en un proyecto que vamos a presentar mañana en LALIX, un proyecto del BID sobre barreras a la innovación en América Latina. Estoy hablando muy fuerte, ahí más lejos. Y que me escucho encima. Y bueno, lo que encontramos en Chile es que las barreras financieras, que son las que siempre se hablan y a las que apuntan los instrumentos, son igual de malas que las de demanda. Las de demanda están al mismo nivel. Pero hay otra cosa importante que encontramos y que no me pareció, yo estuve hojeando el resumen ejecutivo, no leí entero, pero en Chile encontramos más o menos la mitad del producto son bienes intermedios. Y la mayor parte de los problemas de demanda que vemos una vez que vamos a entrevistar gente, vemos que no es consumidor final, son empresas como consumidores intermedios que tienen muchos problemas de demanda. Entonces ahí mi pregunta es si ustedes como Unido o NODU, no sé en qué idioma, ¿consideran eso demanda o si lo ven en el informe o no, si consideran que va por el lado de la oferta? Porque yo creo que es una cosa que mezcla los dos temas, porque hay problemas, por ejemplo, el tener que hacer el link entre oferta y demanda también ocurre con los bienes intermedios y cosas como el public procurement también funcionan para bienes intermedios. Por ejemplo, en Chile había un plan muy grande
donde el gobierno está estimulando una cosa que se llama BIM, B-I-M, no me acuerdo qué significa, los que saben de construcción, si alguien sabe de construcción, tiene que ver con tecnología en la construcción. Y están estimulando la demanda, pero a través de los intermedios. Entonces, a ver qué piensan ustedes de eso. Y lo otro, más general y quizás más pesimista, y corto. Chile es una economía abierta, las capacidades productivas se destruyeron en los 80 y ya estamos saltando a servicios. Entonces, ¿qué sugieren ustedes que queda para una economía que ya no tiene capacidades, no va a haber una política que cree capacidades productivas en Chile porque los gobiernos cambian mucho y no la mantienen? Entonces ya estamos en servicio. Asumiendo eso, ¿qué rol queda para lo que ustedes proponen? Hay que entrar a nichos, entrar a las cadenas de valor. Yo creo que se conecta mucho eso con lo de Carlota Pérez y lo que hablaba Federico. Eso, disculpe si me alargué. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, le doy la palabra a Fernando, que además es un experto en el tema de barreras a la innovación. ¿A poco no? Sí, un poco más optimista. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, obviamente hay mucho más de lo que se podría hablar, de lo que tenemos de tiempo, y obviamente el informe está en línea, para los que no tengan acceso a la copia. Y en físico aquí. Y en físico, bueno. Quieran llevarse el documento. Ya ahorita. A ver, dos cosas. Creo que voy a empezar por lo último que vimos. Eso, sí, cuando nosotros estuvimos produciendo el informe, fue muy difícil hacer esa distinción, ¿no? La idea que teníamos es cómo disociamos la oferta y la demanda. Y justamente porque teníamos este problema de la demanda intermedia. Cómo poder establecer políticas de demanda cuando realmente suenan como de oferta, ¿no? Porque finalmente lo que estamos hablando es establecer articulaciones, ¿no? Articulaciones productivas, lo que decía aquí en el caso de México, en América Latina, esa oportunidad perdida en términos de capturar mayores rentas, que no es el caso asiático, por ejemplo, simplemente por la capacidad de añadir valor. Eso no lo hemos resuelto. Lo que decidimos que era mucho más claro en términos de posicionar este papel de la demanda fue irnos al extremo de enfocarnos al consumidor, que en sí mismo ya planteaba retos importantes. Y eso es, digamos, el resultado, lo que en términos académicos puros diría, es una agenda de investigación que tenemos abierta nosotros, ¿no? Pero que efectivamente puede llevar es mucho más difícil hacer la distinción y encontrar los ejemplos de la manera en que lo estamos haciendo. Y otra cosa también, porque también es información que podamos comparar a nivel agregado, es mucho más difícil cuando empezamos a meternos en cuestiones de demanda intermedia, ¿no? En términos de política, sí, yo no quise abordar mucho en detalle por la cuestión de tiempo, tratar de darles un poco más de espacio a ustedes para discutir. Efectivamente, lo que nosotros tratamos de analizar son estos casos ya concretos. Analizar desde el punto de vista del diseño de políticas que tratan de incidir sobre la demanda, porque al igual que otras intervenciones que van de más tradicional a promover sectores, es que la dificultad que tenemos es, no evaluamos las políticas. O sea, no podemos encontrar casos en donde realmente haya ejercicios que nos permitan encontrar impactos, que nos permitan entender, validar, cualificar la intervención en función de los objetivos que se había trazado. Entonces, fuimos un poquito más cuidadosos y nos quedamos en términos de ilustrar algunos de los casos. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de compras públicas, había yo mencionado el caso de República Dominicana, donde las compras públicas tratan de generar un espacio, un nicho para empresas de mujeres, ¿no? En el caso de México, veíamos cómo al devolverle la capacidad de decisión al consumidor, a través puedes decidir entre comprar un medicamento de patente o un medicamento genérico, tú puedes establecer el crecimiento de un mercado distinto y que tiene al final de cuentas un impacto sobre la conformación de la industria farmacéutica en el país. Muy distinto al caso brasileño, por ejemplo, ¿no? Que tiene una capacidad mucho más interesante. O sea, hay ejemplos que en el informe pueden ver con más detalle y la gente que quiera ver con más detalle, incluso están los documentos de trabajo que también están disponibles, y un poco la discusión que tomabas en esto de los bienes suntuarios, cómo definir consumo suntuario, todo ese tipo de cuestiones
no creo que las hayamos resuelto, pero parece que en función de algo que también no decimos mucho en el informe, pero es que también mostramos lo que se puede hacer cuando contamos con información importante. Y eso, ya si me quieren traer un poco a lo que yo hago día con día en UNUDI, es cómo hacer para que los gobiernos entiendan el valor de los datos. No solamente en términos de análisis para los investigadores, sino en términos de cómo se pueden informar decisiones de política a partir de ser capaces de establecer una mínima base objetiva de lo que es la situación del sector industrial y cómo nos comparamos en términos de desempeño con otros países. Entonces, eso yo creo que tratamos de hacerlo aquí, y si quieren un poco ya para cerrar el comercial, la discusión ahora de 4.0 va a ser el tema del, bueno, no 4.0, sino el futuro de la manufactura, con todas estas tecnologías convergentes, es el tema que estamos tratando de desarrollar para la edición del 2020. Entonces, esperemos a ver si hay oportunidad de compartirla con ustedes en ese entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces, muchas gracias a los participantes en la mesa, a Fernando, que viene de bastante lejos, lo mismo a Federico, que van a hacer aportes importantes durante el desarrollo del seminario LALIX. Y bueno, los invitamos a todos ustedes ahora a un cóctel para festejar la presentación del informe. Y bueno, nos quedan muchos espacios para la discusión, algunos de ellos serán, algunos aspectos serán discutidos durante algunas de las sesiones del LALIX, y otros quedan como espacios para la discusión y como temas para la discusión de aquí adelante, con una visión positiva, ¿sí? Porque hay mucho para sacarle todavía, mucho tiene la industria para contribuir con este nuevo enfoque de un desarrollo inclusivo y sustentable. Muchas gracias y pasamos ahora al cóctel. Los informes están disponibles para los que quieran, pueden tomar un tomo. Sí, pueden tomar un tomo.